Buenas tardes a todos, bienvenidos a los webinars de Procetradi. Esperamos que se encuentren muy bien y agradecemos su participación el día de hoy. Empezamos una nueva semana de seminarios virtuales con nuestro partner de Austria, Baur, líder en fabricación de equipos de prueba. El tema que presentaremos es Solución para medición y localización de descargas parciales con cables con tensión, a cargo del ingeniero Alonso Butrón. Alonso Butrón es ingeniero electricista con más de 7 años de experiencia en equipos de localización y diagnóstico de cables. Cuenta con formación especializada realizada con la empresa Baur y actualmente es gerente para Latinoamérica para esta compañía. Finalmente, antes de empezar, recordarles un detalle importante. Si surge alguna pregunta, la pueden realizar en el chat o en preguntas y respuestas y al final de la presentación el expositor las responderá. Muchas gracias por la atención y bienvenido, Alonso. Gracias, Andrea, por la introducción. Gracias a todos, espero que se encuentren bien en casa, cuidándose mucho a las familias. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a hablar un poco de lo que es el tema del sistema de medición y localización de descargas parciales en cables con tensión. Como hemos visto en los webinars pasados, a los que han tenido la posibilidad de participar en los webinars, Baur ofrece soluciones offline de diagnóstico, descargas parciales y tangente delta, pero también tenemos unas soluciones para pruebas online. Entonces, el primer objetivo de este tipo de pruebas es definitivamente evaluar la condición del cable, ¿no? Pero ¿qué ventajas hay de hacer una prueba offline y una prueba online? Nosotros creemos que son pruebas complementarias. Una medición offline, por ejemplo, te permite hacer tangente delta, y esta tangente delta te va a permitir encontrar indicadores u otros parámetros de tangente delta que te pueden dar pie a saber cuál es el estado de la condición del cable, ¿no? Por ejemplo, el min de tangente delta, la desviación estándar. Puedes también hacer descargas parciales siguiendo los procedimientos de una normativa como la IS 60270, y esta a su vez te puede también dar otros parámetros como son el patrón de resolución por fase, el voltaje de incepción, la cantidad de descargas parciales que se producen, la frecuencia con la cual se producen. Entonces, todo ese tipo de información que tú consigues haciendo una prueba offline te va a ayudar a saber de una forma eficiente y evaluar el estado del cable. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tú no puedes desconectar un cable? No tienes un circuito que es muy importante y debido a la carga que tiene no lo puedes desconectar. Definitivamente una solución online es una medida muy oportuna para ese tipo de situaciones, ¿no? O de repente quieres hacer un barrido de mediciones de descargas parciales offline y necesitas saber por dónde empezar. Entonces, una medición online te podría hacer un vistazo, dar un panorama de cuáles cables serían los más críticos. Entonces, esta medición online tiene una serie de pasos que hay que seguir. En este caso, nosotros ahorita nos vamos a enfocar en dos tecnologías principalmente. Y lo primero que nada es explorar el entorno, ¿no? Si la medición con lo que estamos haciendo hay mucho ruido, el software nos va a ayudar a saber eso, nos va a ayudar, tiene un algoritmo que nos permite filtrar ese tipo de interferencias. Y ahí el siguiente paso es determinar la longitud del cable. Los que ya están con algún tipo de conocimiento en el tema de localización de fallas o incluso descargas parciales saben que la reflectometría ayuda mucho a hacer esta medición. Y bueno, este equipo tiene la ventaja de poder medir la longitud del cable mediante un procedimiento como reflectometría. Y al final se hace la localización o el llamado mapeo, ¿no? Al igual que una medición offline, esta medición online te va a dar definitivamente indicadores. Indicadores, ¿qué es lo que buscamos? Por ejemplo, el patrón de resolución por fase, la cantidad de picocoulomb, la distancia a la cual está la actividad de descarga parcial. Y esto lo va a hacer a través de un algoritmo de evaluación que se llama Decipher. Entonces, creemos que estas dos tecnologías van a resultar o pueden ser una buena combinación para determinar el estado de los cables. Nos hemos dicho que hay diferentes situaciones en las cuales no se puede medir offline, pero tiene sus ventajas también en la online. Entonces hay que determinar por dónde podemos empezar, pero definitivamente consideramos que son herramientas complementarias. Entonces, como filosofía de Baur, ustedes saben que la medición de descargas parciales y la de tangente delta
son dos mediciones o son los pilares de un diagnóstico de cables correcto, ¿no? La descarga parcial principalmente está enfocada a determinar problemas en los accesorios, en las terminaciones, en los empalmes, y esto lo podemos planificar a un corto o un mediano plazo. En el caso de la tangente delta, definitivamente es determinar de forma integral la condición del aislamiento, y esto, si bien es cierto, toma mayor cantidad de tiempo, por eso consideramos que es un plan de acción a mediano y a largo plazo. Ambos diagnósticos nos van a permitir a nosotros tener una buena información de cómo es que está nuestro cable. Ahora, pero ¿qué es una descarga parcial? Entonces, repasando un poco qué es una descarga parcial, la IS 60270 determina o nombra una descarga parcial por una descarga eléctrica puntual que no atraviesa completamente el espacio entre dos conductores, ¿no? Y que puede ser o no adyacente a un conductor. Entonces vemos ahí una gráfica de un conductor, un cable con una pequeña falla, y es muy importante también recalcar que la medición de la descarga parcial es una herramienta reconocida y efectiva para diagnosticar la condición del aislamiento de los equipos de media, alta tensión o extra alta tensión. Entonces tenemos ahí un aislamiento con una falla, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es una simulación de una descarga parcial interna. Tenemos una pequeña imperfección donde se va a producir una pequeña descarga y esta a su vez va a producir una carga aparente. Esta carga aparente, ¿por qué está determinada? Por la capacitancia de B, que es la capacitancia en serie a la capacitancia del defecto, y la caída de tensión que se produce en este defecto, ¿no? Para cuando se produce una descarga parcial, nosotros lo que vamos a generar es una señal de alta frecuencia. Y esta señal de alta frecuencia va a viajar a través del shield o de la pantalla del conductor y va a también viajar a través del mismo conductor. Entonces, esta señal, esta pequeña corriente que se produce cuando hay un evento de actividad de descarga parcial es la señal que nosotros debemos de capturar en el cable. Entonces, hay diferentes tecnologías. La tecnología que más se utiliza para este tipo de problemas en los cables online son las pinzas de alta frecuencia, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, viendo el circuito eléctrico de la descarga parcial, de una descarga parcial interna, nosotros sabemos que cuando el voltaje BC alcanza un voltaje en la cual ocurre un primer patrón o una actividad de descarga parcial, va a producirse una pequeña corriente. Esta pequeña corriente, si ven en la gráfica inferior, nos va a dar un primer trazo y un primer patrón. Entonces, sigue esta tensión aplicada en la imperfección y va a seguir manteniéndose y va a generar otro patrón o otra descarga hasta que esta descarga parcial se apague, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos conceptos importantes. El voltaje a la cual aparece la actividad de descarga parcial, que es el voltaje de incepción, y el voltaje a la cual esta actividad de descarga parcial desaparece, que es el voltaje de extinción. Este indicador nos va a ayudar definitivamente a determinar qué tan crítico es nuestra medición de descarga parcial. Por ejemplo, en el caso de una medición online, lo único que vamos a obtener es voltajes de incepción hasta el luz sub cero, la tensión de línea tierra. Esa es, por ejemplo, una limitante de este tipo de tecnologías, pero definitivamente ayudan a tener un panorama de cómo está el aislamiento de cables en servicio. Entonces, si se dan cuenta, estas descargas que se producen en la gráfica superior van a poder dibujar estas descargas de corriente que se producen a través de la forma de onda, tanto en la gráfica del del BC, que es la caída de tensión que se produce en esta pequeña imperfección. Entonces, a través de estas descargas que se producen en la evaluación de un periodo de forma de onda, nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, tener un patrón de resolución por fase, ¿no? ¿Dónde aparece esta actividad? ¿A qué voltaje aparece esta actividad de descarga parcial? ¿Y en qué posición está? De acuerdo a la posición, nosotros podemos identificar si es una descarga parcial interna, superficial o corona. Entonces hemos dicho que hay descargas parciales internas, superficiales o corona. Las descargas parciales internas principalmente se producen por pequeñas imperfecciones, ¿no? Por ejemplo, vacíos o burbujas que hay en el mismo
aislamiento durante el proceso de fabricación, o de repente cuando no se utiliza o no se instala bien una terminación, se genera un pequeño vacío, no se aplica bien la termocontraíble, y ese tipo de problemas pueden ocasionar descargas parciales internas. Las descargas parciales superficiales principalmente se localizan en la superficie de los materiales aislantes, donde la componente tangencial es muy elevada, ¿no? Y esto principalmente donde lo vamos a ver en las terminaciones, ¿no? Y el corona es lo que nosotros conocemos, es cuando se ioniza el aire que está circundante a un electrodo sometido a una tensión, ¿no? Que es lo que nosotros vemos en las líneas de transmisión. Entonces, en un cable tenemos dónde pueden ocurrir las descargas parciales, hemos dicho en terminaciones, en empalmes y en el aislamiento, ¿no? En las terminaciones, normalmente, ¿qué podemos encontrar? Acumulación de suciedad, oxidación, podemos encontrar descargas parciales superficiales y esto nos va a dar a una descarga parcial de patrón superficial. ¿Qué otros problemas podemos encontrar? Problemas en el montaje, ¿no? Problemas en la fabricación. Esto nos va a permitir a nosotros encontrar problemas dentro del aislamiento. ¿Y qué patrón nos va a dar esto? Descargas parciales internas. En el caso de los cables, hemos dicho que las descargas parciales internas son muy comunes en este tipo de parte del activo. Pueden ser por grietas, burbujas, principalmente son descargas parciales internas. Arborescencias eléctricas también. De repente, si el cable tiene ingreso de agua y ya cambió el estado de arborescencia acosa a arborescencia eléctrica, podemos encontrar actividad de descarga parcial y también nos va a dar pie a que tengamos un patrón de resolución por fase por descarga parcial interna, ¿no? Es un proceso de degradación. Y en el caso de los empalmes, vamos a tener problemas de instalación, principalmente en el envejecimiento, y esto nos va a dar pie a que nosotros tengamos un patrón de resolución por fase por descargas parciales internas. En el caso de humedad, también puede ser un problema en los empalmes, ingreso de humedad a los empalmes. Puede ser que tengamos descargas parciales superficiales. Entonces, si se dan cuenta, las descargas parciales pueden aparecer en cualquier parte del activo, en este caso el cable, ¿no? En las terminaciones, en el aislamiento del cable y en los empalmes. Cada vez es más difícil encontrar descargas parciales en el aislamiento del cable porque las empresas que fabrican cables ya hacen las pruebas correctamente y ya vienen con un protocolo de pruebas y normalmente el aislamiento tiene un máximo valor de 5 picocool. Entonces es muy difícil ya encontrar cables que tengan descargas parciales internas en el mismo aislamiento, pero sí definitivamente en los accesorios al momento de instalar sí vamos a poder encontrar este tipo de problemas. Por eso más que nada nos vamos a enfocar en encontrar este tipo de problemas en los accesorios o en las terminaciones. Las descargas parciales también se van a manifestar de distinta forma, ¿no? Puede ser por corriente, hemos visto en el primer slide que es la actividad de descarga parcial produce una pequeña corriente dentro de esta burbuja de aire y que nosotros la podemos medir. Puede ser por voltaje también, en el caso que tengamos una actividad de descarga parcial en una celda por un aislador, está produciendo una onda por radiofrecuencia, va a chocar a la celda y va a generar un microvoltio que va a ser sensado a través de estos sensores capacitivos llamados los sensores TEF o medición de tensión transitoria a tierra. O también tenemos otras manifestaciones en el espectro electromagnético como luz, calor, radiofrecuencia. También tenemos otras manifestaciones como el acústico, en el caso de que tenemos problemas en los aisladores, el tracking, las pistolas de ultrasonido nos van a ayudar ahí a encontrar este tipo de problemas. Los gases también son una manifestación de la descarga parcial. El ozono o el óxido nitroso que lo podemos encontrar también con las cámaras de efecto corona. Entonces, pero principalmente nosotros nos vamos a enfocar ahora en las pinzas de alta frecuencia. Vamos a tratar de medir esta corriente con estas pinzas de núcleo partido y el voltaje a través de estos sensores capacitivos de tensión transitoria a tierra llamados los sensores TEF. Entonces, si vemos el espectro electromagnético, vemos que diferentes tecnologías ocupan un rango de frecuencia, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros nos vamos a enfocar son las pinzas de alta frecuencia y los sensores TEF que están en el orden
una pinza de alta frecuencia está en el orden de los kilohertz hasta 50 megahertz. En los TEF llega hasta 80 megahertz. Entonces, si nosotros revisamos las características de los equipos, nosotros vamos a encontrar este rango de frecuencias en este tipo de sensores, que es lo que nos vamos a enfocar con este equipo. Entonces, ¿por qué buscar un ensayo de descargas parciales en línea? Lo primero que nada es asegurar la continuidad del servicio de una red eléctrica, ¿no? Muchas personas encargadas de mantenimiento no tienen la posibilidad de desconectar o desconectar los cables, y también no saben qué herramienta utilizar para saber la condición de los cables. Entonces yo siempre recomiendo es analizar los últimos eventos que han aparecido en sus redes, y de acuerdo a eso tomar una decisión, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, muchos problemas con las terminaciones o con los empalmes, o tengo problemas de cables inundados. Entonces, si tengo ese tipo de problemas en las terminaciones, voy a tener que empezar por descargas parciales. Si tengo cables inundados, lo más probable es que empiece por una medición de tangente delta. Entonces, hay que siempre ver cuál es la tendencia o qué podemos utilizar para tener los mayores resultados. Y esto con el fin de asegurar la continuidad del servicio. Otro motivo también por los cuales empezar con una medición de descarga parcial en línea, definitivamente es optimizar los costos de inversión, ¿no? Debemos de saber cómo está nuestro activo, si es que este activo necesita ser reemplazado, si podemos aumentar la vida útil de este activo. Si es que tenemos todo en perfectas condiciones, se puede definitivamente optimizar esta inversión que hacemos al tener nuestros cables, ¿no? Y definitivamente esta medición de DP es un complemento ideal para un diagnóstico offline, porque nos va a ayudar a seleccionar los cables que de repente necesitan una mayor atención o están en peores condiciones, ¿no? Hay ciertas restricciones, sí, que vamos a ver más adelante, pero definitivamente son herramientas que se pueden complementar muy bien. ¿Qué posibilidades de aplicación nosotros tenemos con una herramienta como la que les voy a mostrar ahora, ¿no? Esta herramienta nos va a permitir hacer un análisis eficiente de cables de media, alta y extra alta tensión. En el caso, por ejemplo, de si hay personas aquí presentes, en el caso de plantas industriales o minería, y necesitan saber cuál es la condición de los cables, sin necesidad de tener que sacar el cable fuera de servicio, esta es una muy buena herramienta, ¿no? Y en el caso de que haya ciertas condiciones que no te permite llegar al acceso al punto de conexión, en algunos casos es importante evaluar la instalación de sensores permanentes para que tú puedas ir con un equipo y hacer una inspección. Este equipo, como hemos dicho, o esta solución también les va a permitir ver la medición de la longitud del cable mediante la reflectometría, ¿no? Por eso tiene un sistema de envío de señales que nos va a permitir ver la longitud del cable. Y también nos va a permitir localizar la descarga parcial. A veces encontramos soluciones en el mercado que nos permiten saber que hay actividad de descarga parcial, pero nosotros queremos saber dónde está esta actividad de descarga parcial. Entonces, definitivamente, la localización es un plus que le da esta solución para que ustedes puedan tomar la decisión de reemplazar o cambiar o programar un mantenimiento con un accesorio, ¿no? Otra posible aplicación es que líneas críticas pueden ser evaluadas regularmente, es decir, que ustedes pueden hacer un mapeo o un sondeo de los cables que están bajo su jurisdicción, y de acuerdo a la evaluación o resultados, ustedes pueden programar mantenimientos más constantes de acuerdo a lo que ustedes puedan encontrar. El equipo puede configurarse desde 10 hasta 30 días, puede estar instalado midiendo la actividad de descarga parcial. Entonces, eso ayuda muy bien a seguir el monitoreo continuo, teniendo una herramienta portátil, porque lo que les voy a enseñar ahora es una herramienta portátil, pero tiene esta capacidad de poder dejarlo hasta 30 días. Entonces, los sensores que hoy día nos vamos a enfocar principalmente son estos sensores de alta frecuencia, que lo que hace principalmente, o cuál es la función o rol de este tipo de sensores, es la detección de la descarga parcial, ¿no? Y esto es
cómo se logra es convirtiendo estas pequeñas corrientes transitorias que se producen en estas pequeñas imperfecciones. Estas corrientes se van a convertir en voltajes, que estos a su vez van a poder ser grabados por estos sistemas de análisis o de monitoreo, ¿no? Entonces, esa es la función principal de estas sensores o de estas pinzas, ¿no? Entonces, como dice ahí, la actividad de escala parcial induce una pequeña corriente de alta frecuencia y lo que hace este pulso es generar una inducción en este CT y es grabado hacia el equipo, ¿no? Más o menos, como les había comentado, el rango de estas pinzas está en el orden de 50 kilohertz hasta 20 megahertz. Y la siguiente herramienta son los sensores TEF o sensores o acopladores capacitivos, ¿no? Esta tecnología lo que hace, complementa la solución de diagnóstico de cables, es ver si es que ocurre una actividad de descarga parcial de otra fuente que no sea el cable. Si vemos abajo en la foto de la izquierda, inferior izquierda, vemos que estos sensores son colocados en los paneles metálicos, tiene un magneto que te permite pegar estos sensores, y si es que ocurre una actividad de descarga parcial producto de otra fuente que no sea el cable, estos sensores lo va a reconocer. ¿Qué es lo que mide estos sensores? Son unas pequeñas señales en microvoltios que al final lo va a traducir en decibeles. Entonces, a esto lo llamamos tensión transitoria a tierra. ¿Por qué? Porque cuando ocurre una descarga parcial, se genera una onda de radiofrecuencia, choca en la parte metálica de la celda, genera un pequeño microvoltio, y este pequeño microvoltio llega a este sensor y este sensor lo traduce como una actividad de descarga parcial que no viene del cable, sino de otra parte, de otro activo. Entonces son herramientas que se complementan. ¿Por qué? Porque vamos a analizar el cable y también vamos a analizar otros activos que estén conectados o cerca al cable. Ahora, es muy importante también identificar la conexión. La conexión la vamos a hacer entre conductor, pantalla y otra vez la pantalla sola. Lo que sí no debemos de hacer es conectar el CT solamente al conductor. ¿Y por qué? Recuerdan que estas señales, en la primera gráfica que vimos, estas pequeñas corrientes transitorias van a viajar a través del conductor y de la pantalla. Bueno, lo que hace este CT es tratar de capturar esta señal. Entonces, si nosotros vamos a capturar la señal solamente abrazando el conductor, lo que vamos a hacer es que estas señales se anulen o se cancelen. Entonces, siempre tenemos que capturar algún tipo de señal, o conectando este CT a la pantalla, o el conductor, la pantalla y otra vez la pantalla externa, ¿no? La que va conectada a la tierra de la subestación. Entonces, esta condición es muy importante para el momento de hacer la instalación de los equipos. ¿Qué otra condición también debemos ver al momento de hacer la instalación? Entonces, primero lo que tenemos que hacer, las dos condiciones favorables, es que la pantalla de la tierra esté aislada del switchgear y termine, y que tenga una salida externa al punto de tierra de la subestación. Y la otra condición que puede ser favorable es cuando la pantalla de tierra terminada está internamente, pero accesible externamente, donde se puede hacer una conexión de este CT. Donde no se puede hacer la medición, cuando la tierra termina internamente, o por ejemplo un conector está directamente conectado, y el pulso, al momento de nosotros conectar nuestro CT, no vamos a poder registrar ningún tipo de señal porque se va a perder en el conector. O de repente cuando la pantalla a tierra está sólidamente unida al switchgear. Ahí, por ejemplo, no se va a poder sensar este pulso, esta pequeña corriente transitoria. Entonces hay que también, al momento de hacer el montaje de estos CTs, de repente si se tiene el datasheet de qué tipo de conectores se tiene, es muy importante también hacer el análisis de esta configuración. Entonces vemos distintos tipos de instalaciones. Por ejemplo, aquí, en el cual la tierra del cable puede ser interna, pero tiene un acceso seguro que va conectado hacia la tierra de la subestación. En instalaciones de distribución más antiguas, a menudo sucede que la puesta a tierra se encuentra conectada fuera de la caja del empalme y está aislada. En este caso también se puede medir ahí.
En las instalaciones de distro más modernas, la puesta a tierra del cable a menudo está conectada dentro de la propia instalación y se puede acceder a la conexión de la tierra de la pantalla del cable por debajo de la caja de empalme. En el caso de cables de alta tensión o de esta alta tensión, los sensores de alta frecuencia pueden ser conectados en las botellas terminales o en la caja de conexión de la pantalla. Entonces, la idea no es que tenemos que buscar la forma como esta señal pueda ser capturada por nuestros sensores de alta frecuencia, ¿no? Y que no se pierdan en las botellas de terminación o en los conectores. En el caso, por ejemplo, que no tengamos acceso a las bajadas de tierra, bueno, definitivamente hay que planificar abrir la tapa de las celdas y de repente conectar estos sensores de una forma fija o tratar de hacer una labor programada para poder medir la actividad de descarga parcial. O de repente también tenemos este caso, ¿no? Este caso yo lo he visto mucho también, donde si bien es cierto la puesta a tierra está accesible, pero por un sistema, por una jaula protectora no es posible abrir la celda sin desconectar la instalación, ¿no? Entonces hay que tratar de repente instalar un sensor fijo, o se le deja un sensor o hacer una maniobra ahí para poder hacer la medición. Entonces son consideraciones que podemos encontrar o nos puede tocar en campo también medir este tipo de situaciones dependiendo de qué instalaciones podemos encontrar. Entonces, hemos visto los sensores de alta frecuencia y también estamos viendo los sensores capacitivos, ¿no? Perdón. Entonces, ¿cómo funciona este sensor capacitivo? Habíamos dicho que este sensor capacitivo lo que hace es captura estos microvoltios que se producen producto de estas actividades de descarga parcial que produce radiofrecuencia y al momento de chocar con la parte metálica van a producir un microvoltio, ¿no? Cuando se produce un microvoltio, este microvoltio va a viajar a través de toda la estructura y este sensor capacitivo lo va a detectar. Por eso se llama tensión transitoria a tierra. Tensión porque es un pequeño microvoltio, transitoria porque se produce de acuerdo al patrón o esta pequeña descarga transitoria de corriente que se produce cuando hay una actividad de descarga parcial, y a tierra porque todas las celdas están aterrizadas, ¿no? Entonces siempre busque el camino de tierra. Entonces tendríamos una configuración así como la que muestro en la figura, ¿no? Tenemos nuestra solución Liona, que es una solución portátil que te permite medir con 4 canales, ¿no? Tenemos 3 canales principales para medir descarga parcial en los cables, es decir, que puedes hacer mediciones en paralelo sin ningún problema. Y tenemos un cuarto canal que puede ser utilizado para medir la tensión transitoria de tierra con nuestros sensores TEF. Entonces, para hacer una medición de descargas parciales con este tipo de soluciones, lo primero que hemos visto definitivamente es la instalación de los sensores de descargas parciales, ¿no? Hay ciertas consideraciones que he tratado de mostrarles porque en caso de que ustedes sean una empresa de servicios, puedan encontrar en campo definitivamente, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta. O en el caso que ustedes sean usuarios finales, también hay que considerar este tipo de qué conectores tengo en mis cables para ver si esta solución me es factible. También por eso nosotros siempre pedimos la mayor información posible sobre los cables y sobre los accesorios. Entonces de ahí, en la etapa 2 tenemos la elección del método de sincronización. La medición de descargas parciales tiene que ser sincronizadas o por la fuente de alimentación, o la alimentación de la red, o por un sistema de transmisión, que lo vamos a ver más adelante. Y ahí tenemos que seleccionar los parámetros en el software para que pueda hacer la medición. De ahí vamos a ejecutar la prueba, vamos a analizar esta información y vamos a generar un reporte, ¿no? Esos son los procesos que vamos a seguir. Entonces hemos visto la instalación de los sensores, tratar de tener acceso a la tierra, de capturar la señal. Tiene también un sentido este ST que nos permite capturar esta pequeña corriente. La segunda etapa es escoger el método de sincronización.
Como hemos visto, las descargas parciales surgen en determinados puntos en un periodo de tensión, ¿no? Hemos visto esas gráficas donde se producen estas pequeñas descargas y dependiendo de la falla que los haya producido, vamos a tener diferentes puntos o descargas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que esta medición de descarga parcial esté sincronizada con el periodo de la tensión a la cual el cable está en operación. Entonces, si es que nosotros no tenemos la capacidad de conectar nuestro equipo a una alimentación de la red, podemos sincronizarlo conectando este transmisor a un cable que esté en operación cerca. Lo que hace este cable es captura el campo magnético producto de la corriente eléctrica y lo que hace este sensor o este transmisor es envía una señal sincronizada al equipo y lo que hace es sincronizar con el periodo de tensión o la frecuencia a la cual está trabajando el cable donde queremos medir las descargas parciales. Entonces tenemos estas dos posibilidades, o conectando el cable de alimentación al equipo o utilizando este transmisor de sincronización, ¿no? Principalmente es sincronizar con la frecuencia o el periodo de la red. ¿Cómo es que vamos a ver nosotros en la pantalla la interfase? Vemos ahí que en la parte superior vamos a tener el tema de tendencias, ¿no? Vamos a tener ahí la actividad de descarga parcial. ¿Cómo es que, en qué valor está? ¿En qué valor? Hemos dicho que la carga que se produce, esta carga aparente que se produce en esta pequeña imperfección va a ser medida en picocoulomb. Entonces, estos picocoulomb van a ser capturados por estos sensores de alta frecuencia y nosotros vamos a poder ver la tendencia en función al tiempo. Si se dan cuenta, no solamente es la descarga parcial en el cable, sino también hay una descarga parcial local. Esta descarga parcial local proviene de otras fuentes que no sea el cable. Entonces el equipo también te va a decir si es una descarga parcial en el cable o proviene de otra fuente. En la parte inferior vemos el patrón de resolución por fase. El equipo lo que hace es analiza en un periodo la aparición de estas pequeñas descargas o estas pequeñas corrientes transitorias y nos van a permitir ver en qué parte de la forma de onda vamos a tener mayor concentración de actividad de descarga parcial. Y esto a su vez nos va a poder determinar qué tipo de descarga parcial vamos a tener. A su derecha vamos a tener el análisis de cada punto y ahí va la parte importante de este equipo. Esta solución, al tener un algoritmo, el algoritmo que se llama Decipher, te permite identificar si es una descarga parcial, si es ruido o si es una descarga parcial camuflada en ruido. Esa es la gran ventaja. No necesitas tener mucha experiencia ni ser un experto en descargas parciales para utilizar esta solución porque de verdad el algoritmo te ayuda mucho a hacer la interpretación de los datos. Y en la parte debajo del patrón de resolución por fase, nosotros vamos a poner ahí los 4 canales. Vemos ahí, dependiendo del tipo de sensor que tengamos, sensor con pinzas de alta frecuencia o sensores capacitivos, los 4 canales, si tenemos el disparo por la alimentación de la red o por este transmisor, el tiempo de medición desde 10 minutos hasta 30 días, y en la parte de la derecha vamos a tener los detalles de las descargas parciales, ¿no? ¿Qué tipo de descarga parciales? Si es en el cable, si es una descarga parcial local o fuera del cable, la posición donde se encuentra la actividad de descarga parcial en ese periodo, te lo va a dar en grados, el pulso, el pulso máximo que se produce en ese punto de actividad de descarga parcial, y vamos a tener una magnitud en picocoulomb para saber si es una descarga parcial grave, si es una descarga parcial leve, dependiendo también del tipo de aislamiento, ¿no? Sabemos que aislamientos de proceso extruido tienen valores bajos de descarga parcial o deberían tener valores bajos de descarga parcial en comparación, por ejemplo, a cables en aceite, ¿no? Estamos hablando en el orden de 1000 picocoulomb, 2000 picocoulomb para arriba. Entonces, la gran ventaja de este tipo de software y de algoritmos es esto, es poder identificar de una forma sencilla el tipo de actividad de descarga parcial que tenemos, ¿no? Entonces, vemos ahí en la gráfica la señal
de descarga parcial típica, tenemos un pico claro negativo. Entonces, ustedes van a señalar un punto azul, y este punto azul les va a dar una gráfica característica que les va a permitir analizar qué tipo de descarga parcial es. En la gráfica 3, por ejemplo, vemos descarga parcial, pero con un alto nivel de ruido. Pero aún así se puede filtrar esta información y poder identificar que es una descarga parcial. Ustedes no van a tener que hacer mucho análisis, sino es que el software les va a decir este tipo de información. También, como hemos dicho, el software le va a decir si es una actividad en el cable, si es una actividad local, en qué posición de esta forma de onda está la actividad, la máxima señal en decibeles por milivoltio y la magnitud en picocoble. Entonces, dependiendo, hemos dicho, de la posición de esta actividad de descarga parcial, nosotros podemos tener descargas parciales internas. Hay cierto tipo de patrones que nos permiten identificar si es una descarga parcial interna. Por ejemplo, estos patrones son de una descarga parcial interna, tienen como una forma de una duna en ambos periodos, en el lado positivo y en el lado negativo, ¿no? En el caso de una descarga parcial superficial, es un poco más disgregada, como una forma de un triángulo, que eso es lo que vamos a encontrar. Y en el caso de corona, ya es más puntual, no está en el lado positivo y en el lado negativo, va a ser solamente en el pico más alto. Si vemos, ahí está en el pico más alto, y va a ser solamente un punto, ¿no? No va a ser, si comparamos con la descarga parcial superficial, que es un poco más disgregada, en el caso de corona es más puntualizada, ¿no? Entonces, este tipo de patrones nos van a ayudar a nosotros a identificar qué tipo de descarga parcial podemos tener, aparte del análisis que el software también hace. Es muy importante saber valores referenciales, ¿no? Si bien es cierto, no hay una normativa donde te indique, ¿sabes qué? Descarga parcial en un cable XLP es 200 picocoblio. Esto se basa mucho en las experiencias de los fabricantes de los equipos, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, para cables PILC o de papel inmerso en aceite, si bien es cierto, los valores son muy altos. Si ven ahí hasta 10.000 picocoblio. De acuerdo al rango donde se encuentren estos valores, nos va a permitir a nosotros dar una recomendación. Entonces, no solamente es el valor, también, sino el monitoreo, ¿no? Si nosotros vemos que el cable tiene una alta actividad de descarga parcial, es un cable en aceite, deberemos hacer un monitoreo cada 6 meses, de repente cada año, para ver si es que empeora o no la actividad de descarga parcial. En el caso de un cable con aislamiento XLP, vemos que los valores son muchísimo menores, ¿no? Casi se parecen mucho a los valores de descargas parciales offline. Vemos ahí de 0 a 250 picocoblio, el cable está bien. De 250 es que se recomienda hacer un monitoreo, pero no es algo de preocuparse. Ya si empieza a subir entre 350 y 500, ya significa que debemos de hacer un monitoreo regular. Eso es lo que yo les decía, ¿no? Con esta información ustedes pueden planificar esto. Entonces, si no hacen ningún tipo de medición, no van a poder saber qué hacer con los cables, ¿no? En este caso, si encontramos, por ejemplo, 500 picocoblio en un empalme o en una terminación, definitivamente este tipo de información va a ser valiosa para ustedes. Y también para cables CPR, los valores son muy parecidos a los cables XLP como referencia, ¿no? Eso lo recomiendan también otros fabricantes, ¿no? Entonces ya saben que no solamente se debe evaluar el patrón de resolución por fase, vamos a evaluar también la cantidad de descargas parciales que se produce de acuerdo al tipo de aislamiento, ¿no? En el caso de que si es un cable de repente mixto, hay que ver en qué parte es donde aparece la mayor cantidad de descarga parcial, ¿no? Puede ser en los empalmes, transición del cable en aceite, cable XLP. Es muy probable que podamos encontrar mayor cantidad de actividad en ese tipo de accesorios, ¿no? Y vamos a generar un reporte, ¿no? Un reporte siempre tiene que estar la información del cable, la tendencia es muy importante, cómo es que va evaluándose, el patrón de resolución por fase, el tipo de la descarga parcial, si es ruido, si es actividad de descarga parcial en el cable. Entonces, eso es muy importante. Y en la parte inferior vemos
está bien pequeñito, pero vemos también la cantidad de descarga parcial que se produce en ese cable, ¿no? Ahora, es muy importante también, al hacer la medición de descargas parciales, es ver el entorno. Explorar el entorno es muy, muy importante. Ese es el primer paso que se debe hacer al momento de hacer esta medición, para ver si tenemos exceso de ruido. De repente podemos hacer un setting ahí para mejorar la condición. De ahí realizar la medición, evaluar los resultados como hemos visto ahorita y generar el reporte, ¿no? Entonces, el entorno nos va a permitir a nosotros ver si está llegando esta señal capturada por el, el sensor de alta frecuencia. Tiene una función de osciloscopio que nos permite ver las tres fases, como es que si se está capturando o no la señal de actividad de descarga parcial. Hemos dicho la tendencia también. En el caso de las tendencias vamos a tener la tendencia o actividad de descarga parcial en el cable y también en los otros activos. Puede ser no sé, un aislador, un transformador de corriente, que el software nos va a decir no es una descarga parcial proveniente del cable. Y en la parte de patrón de resolución por fase nos va a permitir también identificar si es un evento por el cable o si es un evento también de otro activo que proviene de otro lado y que no solamente sea el cable, ¿no? Entonces, ese tipo de información ayuda mucho al final al ingeniero o el técnico responsable a hacer el análisis de la información. Entonces, ¿cómo funciona este software? Bueno, hace la captura de la información, tiene un convertidor de señal analógica digital de alta resolución, tiene 100.000 mediciones por segundo. Si bien es cierto, se demora hacer la medición, toma un tiempo el tomar la captura de todas estas señales. Y al final, este algoritmo lo que hace es reduce el ruido por el análisis de Wavelet, hace reconocimiento de la descarga parcial y empieza a clasificarlo, ¿no?, en diferentes frecuencias. Las empieza a clasificar y nos va a dar, nos va a decir si la descarga parcial proviene del cable o proviene de otra fuente, ¿no? Esa es la gran ventaja de este tipo de solución. El algoritmo que tiene basado en miles y millones de mediciones. Al final lo que vamos a ver es estos puntos azules, que ese es el resultado que nosotros queremos ver. Nada más. Ahora, una vez que nosotros analizamos el entorno, vemos que tenemos la captura de la señal por los tres sensores de alta frecuencia, vemos también el tema de ruido, si que tenemos un ruido muy alto, se hace el análisis de este entorno. Entonces, si vemos que todo está bien, lo que prosigue es hacer la medición de la longitud del cable. Entonces, para esto, nosotros vamos a conectar otra pinza en paralelo a la primera pinza, y lo que va a hacer el equipo Leona primero va a inducir un pulso que va a viajar hasta el extremo remoto del cable, y ahí vamos a conectar un equipo que se llama IPD. Este equipo IPD nos va a ayudar a nosotros al proceso de longitud y de mapeo. Entonces, el Leona induce una señal que viaja a través de la pantalla, llega al IPD, el IPD reconoce este impulso, y después de 10 microsegundos, lo que hace el IPD es envía un patrón de pulsos a través del cable. El Leona reconoce el patrón de pulsos y nosotros vamos a tener una gráfica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que definir o qué es lo que tiene que el usuario definir en esta parte de la medición? Primero, sabemos que, repito de igual forma, ¿no?, los que están metidos en el tema de mediciones de cables saben que la reflectometría es una técnica muy importante para la evaluación de la condición del cable, para el tema de localización de fallas, para el tema de localización de descargas parciales también. Y aquí hay un parámetro muy importante que siempre lo tenemos que tener en cuenta, y es la velocidad de propagación. Entonces, lo que hay que definir, el usuario tiene que definir, es la velocidad de propagación. Esta velocidad de propagación va a depender principalmente del material. Ahora, si nosotros sabemos la longitud del cable, mucho mejor aún. Si es que no tenemos la longitud del cable, por la velocidad de propagación nosotros podemos encontrar cuál es la longitud real del cable.
Entonces, el usuario lo que tiene que hacer primero es, después que hace este todo envío de pulsos y este patrón de pulsos, el usuario tiene que ubicar dónde empieza el pulso del IPD. Segundo, el IONA, el equipo calcula el fin del cable. Recuerden que el IPD se demora 10 microsegundos en enviar el segundo pulso al IONA. El usuario tiene que ubicar el punto de inicio del cable y el IONA lo que hace es calcula la longitud del cable. Esto visualmente se va a ver mejor. Entonces vemos en la parte superior, tenemos ahí longitud del cable, tenemos la velocidad de propagación, que en este caso dice 97 metros por microsegundos, tenemos el tiempo entre los pulsos y tenemos el tiempo de retraso del IPD, hemos dicho que es 10 microsegundos. Pero lo que tiene que preocuparse ahí el usuario es solamente saber la velocidad de propagación aproximada, ¿no? De acuerdo al material. Entonces nosotros vamos a tener que, primero hemos dicho, identificar el inicio de nuestro cable. Y ahí vamos a tener que poner el final de nuestro cable. Haciendo un zoom a esta señal, nosotros vamos a tener esto. Entonces, la línea vertical verde va a responder a la posición del IONA. Y la línea azul va a responder a la localización del IPD. Si se dan cuenta, el pulso es pequeño. Si incrementa el pulso, empieza a disiparse y otra vez empieza este tren de pulsos que envía el IPD. Entonces, lo que queremos verificar es siempre esta primera parte, hacer un zoom a esta pequeña señal y nosotros podemos identificar de esta forma la longitud del cable, ¿no? Es un proceso muy sencillo en verdad, no es nada del otro mundo. Y después que hacemos ya la medición de la longitud, sabemos cuál es la longitud del cable y que de repente concuerda con la información que nosotros tenemos respecto al tendido del cable, nosotros pasamos a hacer el mapeo, ¿no? En la parte del mapeo, de igual forma, se produce un evento de actividad de descarga parcial y hemos visto en la primera gráfica de igual forma que cuando se produce una descarga parcial, por ejemplo, una descarga parcial interna, esta pequeña corriente va a producir una señal que va a viajar a través de la pantalla, hemos dicho, del conductor. Entonces va a viajar a ambos extremos, no solamente va a viajar a uno, sino va a viajar a ambos. Entonces, el primer pulso es registrado por el equipo LIONA. El IPD reconoce también el otro evento y después de 10 microsegundos, hemos dicho, el IPD envía otro patrón de pulsos definidos. El IONA registra este patrón de pulsos enviados por el IPD. ¿Y qué es lo que tiene que definir el usuario y qué es lo que el equipo nos va a brindar? Primero, el usuario tiene que ingresar, hemos dicho, la longitud del cable, que ya sabemos que ya hemos medido en la etapa anterior, o si sabemos la medición, si sabemos la longitud del cable, podemos solamente ingresarlo manualmente. El usuario tiene que configurar la ubicación del pulso emitido por el IPD en la gráfica, y vamos a ver un par de gráficas. El IONA calcula cuál es el final del cable. El IONA calcula el punto de inicio del cable y el usuario tiene que ubicar dónde se encuentra la actividad de descarga parcial. Visualmente lo vamos a ver de una forma mejor. Y lo que hace el IONA es calcular la distancia entre el fin del cable y la línea vertical roja que hemos puesto donde está la actividad de descarga parcial. Entonces lo que vamos a tener es esto. Vamos a tener donde se encuentran estos pequeños puntos. Vamos a ver una gráfica, una pendiente negativa ahí abajo, y tenemos que poner este cursor rojo, lo vamos a tener que poner encima de este punto, de estos puntos que aparecen ahí, y esta va a ser nuestra longitud de descarga parcial. Por ejemplo, este es un ejemplo que hicimos en unas mediciones hace un par de años. Vemos qué es lo que tiene que poner el usuario, la línea vertical azul, de repente moverlo un poquito más a la izquierda,
donde hay una caída estrepitosa, eso sería la posición del IPD, y empiezan a salir estos puntos, ¿no? El equipo ya te va marcando más o menos dónde está la actividad de descarga parcial. Entonces tú lo que haces es, haces un zoom, y donde hay mayor concentración de actividad de descarga parcial, el equipo lo que te va a decir es la distancia del final del cable al punto de ubicación de la actividad de descarga parcial. Vemos en la parte inferior derecha, donde dice descargas parciales PD, distancia desde el IPD a 63 metros. En este caso era un cable de 240 metros y tenía alta concentración de actividad de descarga parcial a 180 metros, ¿no? Que era la posición de un empalme. Por ejemplo, ahí tenemos otro ejemplo. Tenemos la gráfica. Ubicamos en la posición con la línea vertical azul, donde inicia este tren de pulsos, y donde aparecen estos puntos redondos, ubicamos nuestra línea roja o naranja, y nos va a dar la distancia desde el IPD hasta la ubicación de las descargas parciales. Ahí tenemos que la distancia está a 57 metros desde el punto lejano hasta el punto de ubicación de descarga parcial. Y en la parte inferior también tenemos la cantidad de eventos detectados, ¿no? Es así como hacemos la localización de la actividad de descarga parcial. Así se dan cuenta, es un proceso que hay que seguir. Primero es analizar los datos, las tendencias, si es que el cable tiene o no actividad de descarga parcial o no. De analizar el entorno, si hay ruido o no hay ruido. De ahí lo que hacemos es, medimos la longitud del cable, y lo que se hace es el mapeo con reflectometría, en el envío no de pulso. Entonces, si ahí, por ejemplo, no vemos bien la gráfica, se puede hacer un zoom a detalle para posicionar de mejor forma el punto exacto de la actividad de descarga parcial. Entonces, esto te puede medir longitud de cables desde 100 hasta 4 kilómetros de cable. Entonces, y este es el reporte, ¿no? Aquí lo que tratamos de identificar siempre es la posición del punto de falla, ¿no? Es muy importante tener la posición, porque esto nos va a ayudar a nosotros a identificar dónde está el problema, ¿no? Es algo que en muchas soluciones no se puede realizar, pero con este tipo de herramientas nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Pero como condición, bueno, no lo mencioné, pero hay que tener ambos extremos de tierras aterrizados, tanto para el IONA como para el IPD. Entonces el IPD solamente tiene una salida de un canal, entonces el IPD sí se va a tener que mover de acuerdo al cable que estemos haciendo la localización. Vamos a tener que conectar este sensor. Por ejemplo, esta es una medición de descargas parciales en línea, un cable de 115 kb con nuestro partner OK Mexicana. Ellos encontraron actividad de descarga parcial a más o menos 180 metros de un cable de 115 kb de una empresa muy importante de refinería ahí en México. Y ¿en qué consta el equipo principalmente? El IONA, que es el cerebro del equipo, que tiene el algoritmo, que tiene, hemos dicho, 4 canales, tiene la posibilidad de hacer la sincronización conectándolo a la red, tiene también la sincronización por este transmisor, y en la parte lejana, para hacer el mapeo o localización, vamos a tener el IPD. Entonces, ambas herramientas van a trabajar de la mano para hacer la medición de longitud y el mapeo, ¿no? Ahora, si están interesados solamente en hacer medición de descargas parciales sin mapeo, también solamente el IONA puede funcionar solo. ¿Cuáles son algunas consideraciones? Hemos dicho como parte ya del resumen de este tipo de pruebas. Es definitivamente evaluar tramos críticos que ustedes puedan tener y que no siempre van a poder hacer una medición offline. Hay que evaluar si es que no tienen acceso, en el caso que hemos visto ciertos tipos de escenarios donde no se puede tener acceso a las pantallas de los cables, de repente poner un transformador permanente conectado y la salida del cable BNC listo para que nosotros podamos dejar el equipo conectado. Vamos a poder medir el cable en una condición real con la frecuencia de operación. Es una ventaja definitivamente. ¿Y cuáles son algunas observaciones? Hemos dicho, necesita tener el acceso
para la captura de señales es muy importante, por eso dependiendo de qué tipo de instalación tienen, hay que analizar qué tipo de conector tienen, si nos pueden enviar algún tipo de fotos también, es de mucha importancia esto. Y una de las desventajas, no sé si desventajas, pero solamente vamos a poder evaluar el aislamiento a una tensión de U sub 0, una tensión de línea tierra, ¿no? Entonces, los que sabemos de esta normativa de la IS 60270, sabemos que ellos recomiendan hacer la prueba hasta 1.7 U sub 0, ¿no? Entonces, es, es algo que en comparación a una medición offline tiene esa pequeña desventaja, pero es definitivamente un complemento a una medición offline, ¿no? Como que para hacer un sondeo de qué cables podrían tener mayor información, tener mayor cantidad de problemas, una solución como esta nos puede servir muchísimo, ¿no? Y aplica para todo tipo de aplicaciones, ¿no? Parques eólicos, plantas térmicas, empresas de distribución, de transmisión. Entonces es una solución muy versátil. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de tecnologías? Primero, medición. Vamos a saber si hay o no actividad de descarga parcial. Localizar la actividad de descarga parcial en cables, que a veces es muy complicado, y sobre todo que están energizados, de diferentes tipos de aislamiento, XLP, PR o cables en aceite. Evaluar los accesorios del cable, terminaciones y empalmes. Hemos dicho que actualmente es muy difícil encontrar un cable nuevo en fabricantes reconocidos con actividad de descarga parcial. Normalmente lo que vamos a encontrar es problemas en los accesorios. Esto también, este tipo de mediciones online nos va a permitir también hacer una precalificación de los cables con condiciones observadas. Lo que les decía, hacer un sondeo de todos nuestros cables con un equipo como estos y ya de repente intervenir para hacer un diagnóstico más exhaustivo o de repente hacer tangente delta o descargas parciales hasta 1.7 o sub 0. Entonces, creemos que es una tecnología que también trabaja muy de forma conjunta con una medición offline, ¿no? Sobre todo en las consideraciones que tenemos los cables actualmente, que sabemos que no pueden ser sacados de servicio muy constantemente. Asegurar la continuidad del sistema de la red y ahorrar en costos de mantenimiento preventivo y correctivo también, ¿no? Es una solución que definitivamente, si nosotros tenemos sospecha de un cable que nunca le hemos hecho nada y que probablemente tengamos dudas del estado y no podemos sacarlo de servicio, este tipo de soluciones ayudaría muchísimo a ustedes a tener por lo menos indicadores de cuál es el estado de salud del cable, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado la presentación. He tratado de mostrarles lo más importante del equipo. Cualquier consulta o duda que tengan sobre los equipos, Procetray es el distribuidor oficial de Bauer en Perú. Y vamos a pasar a responder unas consultas. Gracias, Alonso. Está muy interesante. Ya te compartí todas las preguntas. Esperemos un minuto para que pueda volver a responderlas. Ok, gracias, Andrea. A ver, vamos a empezar con las preguntas.
La primera pregunta es, ¿qué tipo de empalme es el adecuado para minorar el riesgo de descargas parciales? Bueno, ahí depende, en verdad depende del fabricante, ¿no? Y los fabricantes tienen diferentes tipos de soluciones eh, para diferentes niveles de tensión. Incluso he visto un proyecto de un fabricante muy reconocido de conectores que está pensando incluso vender el conector ya con un sistema de monitoreo de descargas solamente para monitorear la actividad de la terminación. Lo que pasa es que ellos tienen, una vez que o sea, ellos fabrican el producto, hacen las pruebas, pero el tema es cuando hacen la instalación, si está bien instalado o no, y ahí es donde entra el problema, ¿no? Si la persona que no es, que prepara la terminación no realiza un buen trabajo, va a tener problemas, pero desde fábrica los conectores o los empalmes salen de la mejor manera, ¿no? Entonces, yo creo que más que nada es eso, ¿no? Es control de calidad de la persona que realiza, que realiza este tipo de labores, ¿no? La segunda consulta es de qué manera se discrimina el ruido en este sistema de detección de descargas parciales. En el caso del tema del ruido, el software tiene un análisis por ondas Wavelet. Lo que hace este tipo de algoritmo es discriminar en diferentes rangos de frecuencias y él mismo te va diciendo si es ruido o es actividad de descarga parcial. Tú no necesitas hacer mucha configuración de eso. El, el, Esa es la ventaja de este tipo de herramienta. No tienes que hacer mucha configuración para, para hacer para darte cuenta que temes ruido. Él te dice automáticamente este es ruido por esto, por esto. No hay un seteo específico para reducir el ruido, sino es analizar cómo es que se está formando, cómo te muestra el osciloscopio la forma de onda, y de acuerdo a eso vemos el análisis que nos dice si es ruido, si es actividad de escala parcial. No sé si recuerdas que vimos en la primera parte, vemos el patrón de resolución por fase, lo voy a mostrar aquí, el patrón de resolución por fase, y el equipo lo que hace a ver, es mostrarte esta parte de aquí, mostrarte si es ruido o no. O sea, él ya hace el mismo análisis de todas las señales que captura y te dice si es ruido o no. De repente, si no llegas a capturar descargas parciales, habría que mejorar la sensibilidad en microvoltios, pero de ahí no hay que hacer mucha configuración para el tema de ruidos. Y tiene una opción también para me has hecho acordar, para suprimir ruidos, pero solamente es un clic que activas esta supresión de ruidos y nada más, ¿no? No es algo que tengas que estar configurando constantemente. La tercera pregunta, ¿cuánto tiempo es recomendable efectuar pruebas a los cables para detectar descargas parciales? Bueno, muy buena pregunta. Bueno, definitivamente si es que nunca le has hecho ningún tipo de medición de descargas parciales, si quieres saber, tienes un cable de 10 años, 15 años, deberías hacerle una medición de descargas parciales, ¿no? Por ejemplo, si tienes un cable, es muy común ahora que las empresas ya al momento de hacer la instalación de cables nuevos, pidan a las contratistas o a las empresas que hacen la instalación de las terminaciones, hacer una prueba de descargas parciales para ver el control de calidad de su trabajo, ¿no? Eso es muy común. Entonces, si todo está bien, por ejemplo, un cable nuevo, si todo está bien, si los valores de descargas parciales están bien, puede ser unos 2 años tranquilamente, ¿no? No vas a tener una mayor cantidad de problemas, ¿no? Igual que la tangente delta, ¿no? La tangente delta son mediciones que se hacen cada 2 años, cada 4 años, hasta cada 10 años, dependiendo del valor que encuentres, ¿no? Todo es, si no tienes ningún valor de referencia, de acuerdo a ese valor, tú puedes programar un, un tiempo de mantenimiento, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿la reflectometría se usa para ubicar el punto de falla en un cable? ¿Con qué fin se usa la reflectometría en un cable energizado? ¿Solo para medir la longitud del cable? Sí, principalmente para medir la longitud del cable, y esto nos va a permitir
tener la distancia exacta y poder hacer el mapeo y ubicación de la descarga parcial. Pregunta 7 es, ¿la detección de descargas parciales es a tensión nominal o cómo podría diagnosticar las descargas parciales en caso de fallo? Si es esa tensión nominal, hacer un sistema online es la única opción que se tiene, ¿no? Incluso hay una normativa de la IEC, no sé si es 68240, me parece, para cables de alta tensión hasta 115 kV, donde puedes hacer la medición, o sea, puedes energizar un circuito por 24 horas, es válido como una prueba de aceptación, y tú podrías instalar este equipo tranquilamente y podrías hacer la medición de descargas parciales, ¿no? Sin necesidad de repente de tener un equipo resonante o otro tipo de tecnología, ¿no? Es también una prueba válida, ¿no? ¿Cuáles son los valores límites que se permiten en la prueba de descargas parciales? ¿Está en decibeles o en picocoulomb? Normalmente están en picocoulomb, es la unidad. Cuando se produce una actividad, una descarga parcial, la carga aparente, que es la carga presente dentro de esta pequeña imperfección que hemos visto en la primera gráfica, se va a dar en picocoulomb, que es la medición que queremos obtener, ¿no? Entonces, normalmente todos los fabricantes, e incluso la normativa, van a trabajar con esta unidad en picocoulomb. Y si el cable presenta humedad y la pantalla está corroída, también podríamos apreciar las descargas parciales con este método. Es una condición, y nos ha pasado, hace poco tuve una experiencia con esto. Démonos cuenta que la condición de la pantalla es muy importante para el registro de señales, tanto para reflectometría como para la medición de descargas parciales. Si nosotros tenemos una mala condición del shield, lo más probable es que no tengamos ningún tipo de señal. O sea, por eso es muy importante la evaluación de la cubierta, ¿no? A veces la gente no le da mucha, como decimos, mucha pelota a este tipo de pruebas de saber la integridad del cable, la integridad mecánica del cable, pero al final, si nosotros tenemos agua o corrosión, ningún tipo de solución nos va a dar resultados, ¿no? Porque no vamos a llegar a capturar estas pequeñas señales que, que, que producen la descarga parcial, ¿no? Entonces, lamentablemente no. Si tenemos corrosión o una mal shield, de repente probablemente no podamos capturar la señal. ¿Hasta qué nivel de tensión se puede utilizar este equipo? Extra alta tensión, 115, 220. Es un equipo que de verdad es muy portátil, ¿no? Muy portátil, se puede utilizarse en diferentes niveles de tensión. Para casos de cables mayores a 7 kilómetros de longitud, ¿cómo se podría hacer este tipo de pruebas? El equipo podría medirte descargas parciales, pero el tema de la longitud sí es una restricción, porque al utilizar un reflectómetro, lo que va a hacer, tú sabes que los reflectómetros son unidades que mandan un pulso de tensión. Entonces, el reflectómetro puede botar hasta 500 voltios, pero por ejemplo, no, tú tienes 7 kilómetros y tienes una cantidad de, de empalmes o, no sé, de repente están en buenas condiciones, en malas condiciones. Entonces, este pulso se puede disipar y no puedes llegar a capturar. Estamos trabajando en una solución que te puede probar mayor cantidad de cable, pero eso todavía no está en un nuevo lanzamiento, pero sí estamos trabajando para hacer pruebas en cables de más de 4 kilómetros. Pero por el momento, 4 kilómetros es la restricción por este tema que te digo para medir la longitud del cable, ¿no? Por la reflectometría, ¿no? Recuerden, es muy importante la continuidad del shield, ¿no? El equipo es también aplicable para pruebas de cables antiguos como los NKD. NKD. No, la verdad que no tengo referencia qué tipo de cables es NKD. Podría averiguar un poco más del cable y te podría mandar información respecto a este tipo de cables.
sería recomendable exigir este tipo de pruebas al recepcionar obras que incluyen cables de energía, considerando que los mayores problemas sean el montaje. Definitivamente, ¿no? En el caso de cables nuevos, una prueba offline es lo que mejor podrías hacer, ¿no? En el caso de online, ya normalmente es para cables ya que están en servicio. Y con esta restricción, con esta salvedad que te digo para cables de alta tensión, donde puedes poner un cable 24 horas con la tensión de la red, y puedes instalar este sistema de forma que lo puedas monitorear y puedas hacer tu prueba de aceptación o de recepción de tu cable de alta tensión, pero principalmente es para cables que ya están en servicio. ¿Trabajan con nivel de 10 kV o a partir de qué nivel de tensión puede trabajar? Sí, puede funcionar para cables de 10 kV. Normalmente la actividad de escala parcial aparece 5 kV, o sea que en 10 kV sí definitivamente puedes utilizar el equipo, ¿no? Media tensión. El ruido proviene de las descargas en las redes aéreas. Puede ser también sistemas de iluminación. Por ejemplo, el tema de TV, los sensores capacitivos. He tenido también experiencias de este tipo. Por ejemplo, entramos a la subestación. Hablo de sensores TV portátiles, ¿no? Entonces, teníamos cierto tipo de interferencias, por ejemplo, con los cargadores de teléfonos o el mismo sistema de iluminación. Apagamos las luces de la sala y, y ya no teníamos esa indicación de ruido en algunos sistemas portátiles, ¿no? Entonces pueden venir, sí, de varias fuentes, ¿no? En el caso tenga derivaciones, el equipo te va a medir si hay o no descargas parciales, pero el tema de la localización, si al tener una derivación, el pulso lo más probable es que se pierda, pero el equipo sí te va a medir que hay o no hay descargas parciales. Entonces te va a ayudar a identificar si ese cable tiene o no. Ya de repente si es posible hacer eh, la liberación de esta derivación, podrías utilizar el mapeo. Pero de primera línea, el equipo sí te podría medir las descargas parciales en todo lo que conectes. Ya la localización ya definitivamente necesitas tener un cable expreso o un cable sin derivaciones. Entendemos que este tipo de pruebas no dañan el cable en comparación del HiPod o VLF. Bueno, sí, definitivamente es una solución pasiva, solamente va a capturar señales. Y bueno, en el caso del HiPod sí es una prueba destructiva, especialmente para los cables de proceso extruido. En el caso del VLF no es una prueba destructiva, es una prueba de diagnóstico. El cable está preparado para soportar ciertos niveles de tensiones. No considero el VLF con las herramientas de diagnóstico destructiva, pero en el caso de un HiPod en DC sí es una herramienta que puede causar varios problemas, ¿no? Cargas residuales en los aislamientos de proceso extruido. En el caso del VLF no. Me hace una aclaración sobre el tipo de cable NKI. Sí, podría funcionar para cables NKI. Cable de papel inmerso en aceite, todo lo que sea cable con apantallamiento, se puede hacer una medición, ¿sí? De descargas parciales. Bueno, creo que esas son todas las consultas. Nada, agradecerles de verdad por su participación. Cualquier cosa que necesiten, bueno, no dejé mi correo ahí. Mi correo es alonsobutron@altena.com.p. Si no, cualquier información que necesiten a través de la gente de Procetradi, el ingeniero Alfredo Carrasco, él es el responsable de la marca en Perú, o si no, la gente de marketing de Procetradi. Muchas gracias por su participación. Si necesitan mayor información de los equipos o normativa de prueba de cables, discutir un poco más sobre este tema, con todo gusto los podemos atender contactándolo a Alfredo y compartir información. Eso es lo más importante, ¿no? Es que ustedes tengan la información correcta
que estén bien informados de qué posibilidades de pruebas tienen, y si los podemos ayudar a encontrar una tecnología que se adecue a lo que ustedes están teniendo ahora, bienvenido sea. Nosotros estamos muy abiertos a escuchar cualquier tipo de problemas que puedan tener y ofrecer soluciones, que es de lo que se trata, ¿no? Es compartir información y ofrecer nuestras soluciones. Muchas gracias, Alonso. Excelente presentación. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Queremos agradecer también a todos por su asistencia y sus consultas. Tal como comentó Alonso, si desean recibir la presentación o tienen consultas sobre esta solución, pueden escribir a los correos acarrasco@procetradi.com o marketing@procetradi.com. Queremos comentarles que mañana tenemos otro seminario virtual. El tema a presentar es Caso de éxito, implementación de proyecto piloto AMI con tecnología TWACS. Así que los esperamos mañana viernes a las 4 p.m. No se olviden de seguirnos en LinkedIn para que estén al tanto de las novedades, y si desean acceder a nuestros webinars, pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube, ahí los estamos compartiendo. Hoy por la noche estará colgado el seminario del día de hoy. Muchas gracias por su participación. Ha sido un gusto tenerlos por aquí. Cuídense mucho y los esperamos mañana. Muchas gracias.